¿Qué tal? ¿Cómo están? Les bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo desde el aposento alto de Génesis Televisión, aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México. Les saludamos a todos y cada uno de ustedes. Mi amor, preciosa mujer hermosa de Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Maravillosamente bien, bendecido, contento. Qué bueno, estamos contentos, estamos alegres. Le damos gracias a Dios por su vida y gracias a Dios porque nos permite un día más hacer un programa de palabras al corazón. Y gracias a todos los patrocinadores que por medio de su semilla, su fe, su oración nos mantienen al aire por más de 9 años, transmitiendo 24 horas al día, 365 días al año. Y el saludo ahora es para Puerto Rico a la pastora Cristina Coto, un saludo muy especial. Ella estuvo por acá en Matamoros en un tiempo, se hizo un vínculo de amistad y de bendición a través del apóstol Wanda Rolón también allá, y a toda la red de CTNI. Saludos Puerto Rico, les bendecimos. Les bendecimos. Hay que regresar, mi amor. Ay, sí, esperemos muy pronto poder estar dando una vueltita por allá con nuestros amados hermanos boricuas, ¿verdad? Y gracias a toda la red también de GenesisHD.tv, que por medio de esta fibra óptica está llegando hasta lo último de la tierra. Barranquilla, Colombia, también Jerusalén TV, te saludamos y te bendecimos. Y aquí las palabras al corazón, donde hemos estado hablando a lo largo de los anteriores capítulos sobre la vida plena en Jesucristo. Amén. ¡Qué bendición poder tener el recurso de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la promesa, de la herencia, del pacto, de todo! Como creyentes ahora tenemos esta bendición de misericordia de Dios para poder vivir una vida plena, realizada, contenta, feliz. Así es, si conocemos su palabra, si conocemos sus promesas, si las hacemos vida en nuestra vida, si las tomamos como una promesa real, porque muchas veces podemos leer la palabra y pues la leemos como una historia cualquiera, como un cuento, como algo, pero cuando la tomamos como una verdad para nuestra vida, para caminar en ellas, para vivir a través de esta palabra, es muy diferente, cambia mucho las cosas. Estábamos mencionando la porción de la Escritura en un salmo que establece: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Cuántas veces nosotros caminamos en oscuras porque no conocíamos la palabra? La Escritura también dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y qué conocimiento? Bueno, conocimiento de Dios, conocimiento de la promesa, conocimiento de la palabra. Pero no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Porque si no, nos quedamos solamente con una fe trunca, con una fe que no da mucho resultado que digamos, porque el fundamento de la fe, según Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Pero para poder ver lo que no vemos, tenemos que tener ese conocimiento. Tenemos que tener esa condición de creer aquello que se nos está dando a conocer y aplicar lo que estamos creyendo. Porque cuando conocemos, cuando creemos y cuando aplicamos, entonces vamos a encontrar por resultado la bendición de Dios hecha materializada en nuestra vida, mi amor. Claro, y hay mucha gente que el día de hoy no ha conocido esa palabra. ¿Verdad? ¿Cómo conocerán o cómo creerán si no hay quien les predique? Por ahí dice en la Escritura, pero nosotros estamos hablando ya a las personas o al grupo de personas que ya han conocido, que ya han creído, que ya hemos creído, pero muchas veces no ponemos por práctica la palabra, no la hacemos esa lámpara a nuestros pies y siempre cuando ha pasado que hay oscuridad, siempre me recuerdo de este versículo, cómo es importante, a veces hasta una lamparita, hasta prender la lucecita de tu celular o unas lamparitas de esas pequeñas te iluminan cuando necesitas ver dónde pisar, ¿verdad? Porque si no te puedes tropezar, te puedes caer y bueno, es tan importante, yo digo, ¿cómo es importante verdaderamente la palabra para no tropezar, para no equivocarnos, Tony? Porque fíjate, baby, que
El fundamento que en algún tiempo se nos estuvo instruyendo mediante este trabajo pastoral es entender que la Biblia es el manual del fabricante. Así por mucho tiempo estuvimos siendo instruidos, pero la Biblia es mucho más allá que un manual. La Biblia es vida, la Biblia es Jesucristo. Dice la Escritura, Evangelio de Juan, capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice la Escritura, desde Génesis, que en el principio fue el Verbo, el fundamento de la palabra, del logos de Dios. He estado durante toda esta historia de la creación como un sello implícito del accionar de Jesucristo en todo momento de lo que Dios ha hecho a lo largo de toda esta eternidad. Pero nos ha dejado un registro escrito, que si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, vamos a descubrir lo que la palabra misma, hablada por Jesús, nos enseña acerca de lo que la Biblia es. Amén. Dice la palabra, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántas veces hemos estado teniendo estas referencias? Si tú me compartías en días pasados, hablabas conmigo sobre esa referencia del pueblo judío que se ha quedado sin conocimiento de su Mesías en algunos casos. Muchos de ellos ahora ya judíos mesiánicos están teniendo esta revelación de su Mesías, de Yeshua. Y que al descubrir más allá de la Torá, sino llevar su investigación al Nuevo Testamento, descubren todos esos candados proféticos cumplidos en Jesucristo. Claro. Qué interesante. Y de hecho en este mismo capítulo de Juan, donde dice que ellos creen a Moisés, pero dice, pero no le creen porque Moisés habló de mí. Moisés y los profetas del Antiguo Testamento, durante todos los pasajes mesiánicos, ¿verdad?, referentes al Mesías, están hablando de Jesucristo, y solamente algunos cuantos que empiezan a conocer o que me ha tocado escuchar testimonios empezamos a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, y empezamos a ver que todo estaba correspondiente, ¿verdad?, a los pasajes de los profetas del Antiguo Testamento, y realmente es una descripción clara de Jesucristo como su Mesías que ellos han esperado. Porque si ellos no tienen la revelación de lo que es el Nuevo Testamento en cuanto al testimonio de Jesucristo, ellos siguen quedando solamente con un aspecto profético que todavía no se ha cumplido. Siguen ahí esas declaraciones de todos los grandes profetas del Antiguo Testamento, partiendo de Moisés, y ahí están todas esas expresiones bíblicas donde establecen, pues esto no se ha cumplido. Pero cuando ven la revelación del Nuevo Testamento y empiezan a hacer esa comparación, lugares, fechas, acontecimientos, testimonios, pues te das cuenta que verdaderamente Jesucristo es el cumplimiento de la palabra para este pueblo. Me encanta la palabra, que no te deja nada a la imaginación. En muchos pasajes dice, como está escrito de mí, y te da el pasaje del Antiguo Testamento donde en algunos lo mencionan, algunos lo vuelve a repetir, Jesús, cómo está escrito de él, o los apóstoles, ¿verdad?, en sus cartas, cómo se escribió, y ya te dan el pasaje, y tú puedes ir de un lado a otro y darte cuenta que realmente está cumplido, que es real, que es verdad. Aún hay personas, Tony, que han sido escépticas en cuanto a la escritura bíblica, pero pueden buscar en los registros históricos, geográficos, arqueológicos, y de todo da testimonio de la existencia verdadera
del Mesías Jesucristo. Si lo vemos solamente como un manual, el manual del fabricante, pues esto es a nivel de una técnica únicamente, de un conocimiento, de una filosofía, de una sabiduría. Si lo vemos de manera a través del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, encontraremos que la Biblia en sí no es solamente una colección de 66 libros, sino es la misma esencia del Espíritu de Dios, la misma sabiduría de Dios, la misma palabra de Dios que revela a Jesucristo como en cada uno de los versos, en la mayoría de ellos, exhibiendo no solamente su mensaje, no solamente su persona, sino todo lo que nosotros como creyentes podemos tener de acceso si es que conociéramos esos principios. Amén. Y para nuestra vida es una bendición, pero fíjate, el poder conocer desde el principio hasta el fin, del alfa y la omega. Jesús es el principio, es el final, es el que es, el que era y el que ha de venir, dice la palabra. Entonces, hay un cúmulo de sabiduría completa de cómo vivir, pero más cómo fue todo creado. Hay personas que están gastando, que han gastado los científicos, ¿verdad? Millones y millones de pesos, de dólares en estar tratando de investigar los procesos de la creación porque no quieren reconocer cómo ya está escrito que en el principio Dios creó. Y Él creó y aún la palabra dice que antes de la fundación del mundo, Él ya nos había creado, Él ya nos había conocido, Él ya había preparado camino para nosotros. Es maravilloso, ni siquiera podemos entender la grandeza de nuestro Dios. Porque cuando vemos a fin de estar continuando en este avance del tema, al apóstol Pablo, dice, mas el Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Está estableciendo un principio psiquiátrico, psicológico, médico en cuanto a la conformación de nuestra persona. Que no solamente somos un cuerpo, que no solamente somos un pensamiento, sino que tenemos un espíritu. Dice, el Dios de paz os santifique todo vuestro ser, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en este aspecto nosotros pues alimentamos nuestro cuerpo físico, comemos, el bolo alimenticio que se hace después de lo que comiste, no es en sí, sino este producto de la carne, de la verdura, de las frutas, de la leche, pero cuando ya pasa, todo el proceso digestivo extrae hierro, potasio, calcio, cobalto, todo lo que de lo que el cuerpo está hecho. Sí, para alimentar tu condición física. Tu cuerpo necesita esos nutrientes, esos minerales, porque el hombre fue hecho del barro, de la tierra. Por eso el cuerpo necesita ese alimento. Él no dice, qué rico plátano, qué deliciosa, dirían, qué deliciosa banana, ¿no? Qué rica esta porción de carne. No, el cuerpo ve, wow, el potasio que yo necesitaba, wow, la vitamina, el hierro. Todo eso el cuerpo está teniendo un proceso de necesidad de alimentación. Por eso es que tú comes. Pero también, prácticamente, el alma. En el área de las emociones, tú necesitas tener también alimentación, reconocimiento, motivación, alegría, proyectos, pensamientos, afirmación. ¡Ah, qué hermosa estás el día de hoy! Gracias, verdaderamente. Gracias. Necesitas tú tener ese alimento del alma también, ese alimento de las emociones. El sentirte amado, el sentirte cuidado, el sentirte que participas, que eres parte, que alguien te protege, que alguien te cuida. Todo eso es, dicen, sopa de pollo para el alma. ¿Qué libro en esos entonces, no? Vendiendo millones de copias para decirte, es que tu alma necesita ser alimentada. Pero así como el cuerpo, así como el alma, el espíritu también necesita ese alimento. ¿Y de qué se alimentará el espíritu? Pues de la palabra de Dios, por supuesto.
Ese es el alimento del espíritu. Cuando nosotros no estamos escudriñando las Escrituras, cuando, según el Salmo, meditamos de día y de noche en la Escritura, en la palabra, y no hacemos ese ejercicio de continuo, no alimentamos diariamente nuestro espíritu, nuestro interior está desnutrido, nuestro interior está débil. Totalmente. Y aparte de estar teniendo una debilidad en cuanto al proyecto de Dios, en cuanto al plan de Dios, en cuanto a las promesas de Dios, también estamos siendo muy débiles en el conocimiento de la persona de nuestro Señor y de nuestro Salvador, mi amor. Amén. Cuando hay una debilidad en el área del espíritu, en el área del alma, se refleja en el cuerpo, porque somos un todo. Entonces, si tú no te alimentas de la palabra, si no te alimentas en cuestión de tu espíritu y de tu alma, si hay malestar, si hay enfermedad, si hay dolor, si hay lo que le llamamos nosotros raíces de amargura por cuestiones del pasado y tantas cosas, esto viene a reflejarse en el cuerpo. Entonces, tenemos que tener un todo, ¿verdad? Y así como alimentamos el cuerpo, tenemos que alimentar nuestro espíritu. Me gusta la palabra, Tony, donde dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el hueso y llegar a la coyuntura, a las coyunturas y a la médula, o no sé cómo se llama, y dice, y parte el alma del espíritu. O sea, la única cosa que puede dividir, separar, porque no sabemos, bueno, dónde termina el alma y dónde empieza el espíritu. Dice, lo único es esa palabra de Dios que es la espada y que separa el alma del espíritu. Está bien tremendo eso. Cuando tú tienes esa interacción espiritual, cuando tú permites ser ministrado espíritu a espíritu, cuando tú estás teniendo esta comunión con el Espíritu Santo, aparentemente tú puedes no estar experimentando algo de avance o algo que tú puedas a través de tus sentidos capturar, algo emotivo, musiquita, arpitas, luces, flashes o visiones celestiales. Pero de seguro es que el Espíritu está haciendo una obra profunda en el Espíritu, sembrando vida, porque lo que tú necesitas es que de tu interior venga ese torrente de vida en un momento necesario. Si tu espíritu está siendo desnutrido, vas debilitándote, así también como en lo físico, en lo espiritual. Y vienen, recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus, contra huestes en las regiones celestes. Y esas regiones celestes, cuando tú estás penetrando esas dimensiones, pues viene a ser un blanco fácil para que depresión, tristeza, temor, angustia, preocupación y toda esa lista de espíritus enfadosos vengan a estar teniendo un acceso libre para estarte atormentando. Tal vez dices, es que un cristiano, si está lleno del Espíritu Santo, no puede ser poseído. Pues por supuesto que no, porque está el Espíritu del hombre y está el Espíritu Santo dentro de ti. Pero si abres las puertas, primeramente empiezan por hostigarte, por afectarte, por molestarte, por estar teniendo esa guerra espiritual para querer verdaderamente poseer. Y si tú abres puertas y estás débiles, mira, entra. La palabra sí lo dice, ese espíritu que salió. Si tú no sellas, si tú no fortaleces, si tú no estás tomando la condición de solución espiritual, dice que ronda el espíritu de maldad, ronda ese espíritu demoníaco, y cuando ve la casa limpia, es decir, no hay llenura, limpia, vuelve otra vez, pero con 7 mayores que él, y el estado postrer será peor. 7 veces peor. 7 veces peor. Entonces es importante. ¿Cómo entonces llenamos nuestro espíritu? Pues con el Espíritu Santo.
¿Y cómo podemos tener esa estrategia de llenura del Espíritu Santo? Pues teniendo comunión con Él. Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero si vemos el punto número 1, hablamos la necesidad de la palabra de Dios. Porque esta es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y la palabra de Dios nos da revelación del conocimiento. Revelación de la mente de Cristo, revelación de Dios, revelación de Jesús, revelación del Espíritu, revelación de las promesas. Y tenemos una seguridad, no vamos a perecer. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y Jesús nos dejó la palabra. Por eso creo que dijo que nosotros necesitamos comer su carne, ¿verdad? Beber su sangre, y que todos lo veían como diciendo, oye, ¿qué le pasó? Pero nosotros necesitamos alimentarnos de esta palabra, estar alimentados, porque si no, viene la debilidad. Tony, cuando nos ha tocado ver personas que están pasando por una enfermedad, algunas enfermedades ya muy serias, ¿qué levanta a una persona de un estado, de un cuerpo enfermo? La levanta principalmente cuando hay una fuerza en su espíritu, ¿verdad? Cuando el espíritu dice no, cuando el espíritu dice voy a vivir, cuando el espíritu dice, la palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo yo he sido sanado. Entonces hay una fortaleza, hay personas que dicen, bueno, mi cuerpo está débil, pero mi espíritu está fortalecido. Y el espíritu es lo que hace que ese cuerpo se levante. Porque el espíritu es eterno y nuestro cuerpo temporal humano en este momento está esperando esa redención. La escritura misma se define como medicina para nosotros. Amén. Sí, medicina para nosotros. Huesos. Y esa medicina viene a ser desde el interior la transformación de lo que el gobierno establecido por Dios en tu ser. Eres un espíritu que está teniendo la autoridad sobre tus emociones y sobre tu cuerpo. No eres un cuerpo que tiene un espíritu y que tiene un alma. Sí, estoy de acuerdo, pero la autoridad, el gobierno, la condición de conexión en la eternidad, en lo espiritual, en el vaciado del Espíritu de Dios, es espíritu a espíritu. Un abismo llama a otro abismo, una noche a otra noche, un día a otro día, un espíritu a otro espíritu. Sería un complemento parafraseado de esa porción de la palabra. Esta revelación del conocimiento a través de la palabra, a través de lo que vas llenando al espíritu de tu ser, mediante el espíritu mismo de la palabra, te va dando una llenura del Espíritu Santo. Sí, el espíritu revelado en el espíritu de la palabra. Todos los días estás consumiéndolo, meditándolo en él, declarándolo. Dice la palabra, hablando entre ustedes con salmos, con palabra, con himnos. La palabra tiene que ser viva, dinámica. La palabra, como dice, ustedes escudriñan pensando que ahí está la vida. Bien hacen, pero esa palabra da testimonio de mí. Ese es el Evangelio. Así es. Que Cristo pagó el precio por nuestros pecados y que ahora nos ha entregado la promesa el Padre del Espíritu Santo, dándonos la mente de Jesucristo. La Escritura misma nos dice que no hemos recibido un espíritu de temor. No hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, de autoridad, de dominio propio. Pero eso no puede ser exhibido si nosotros somos débiles en el alimento del Espíritu y no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Sí, nosotros necesitamos buscar tener la mente de Cristo. Recuerde que todas las batallas, o la mayoría de ellas en lo espiritual, se pueden pelear en la mente. Pero si nosotros tenemos la mente de Cristo, si vamos renovando nuestro entendimiento, sabemos que cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos sella, pero nuestra mente tiene que ser renovada, lavada a través de la palabra, cambiar nuestros conceptos de vida, nuestros conceptos de tal vez de tradiciones, de pensamiento, de que es que yo antes, no, me hubieras conocido antes, si hubiera pasado, sí, pero no es antes, es ahora. Y ahora ya eres una nueva criatura.
pero como una nueva criatura tienes que renovar también el entendimiento a través de la palabra para poder vivir esa vida victoriosa, esa vida cristiana en gozo, en alegría, en poder, ¿por qué no decirlo? Primeramente contigo y después con los que te rodean, tener esa palabra que los va a levantar, también esa que los va a motivar, que los va a llenar de fe. Y si estás tú hablando fe y vamos a la escritura, Juan 6, ahí donde estás bien acomodadita, 6:63. Juan 6:63 nos da una revelación muy clara sobre lo que la palabra, el espíritu de la palabra y lo que es de alimento a nuestro espíritu. Juan 6:63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra que Jesús ha hablado es espíritu y es vida. ¿Quieres alimentar tu espíritu? Saca una conclusión directa. Tienes que leer la palabra, porque la palabra narrada y escrita, inspirada por Dios, para tu alimento diario, es lo que tu espíritu necesita y es lo que produce verdaderamente vida. Pero si tú no vas a la palabra, si tú no lees la Biblia sistemáticamente, si tú no tienes este encuentro todos los días, así como vas a desayunar, vas a merendar, a comer, a cenar, pues tienes que ir al restaurante espiritual del Señor y alimentarte de la palabra, porque esa es la forma para que tú te vayas llenando del Espíritu Santo, porque si la palabra es espíritu y es vida, pues tú tienes que llenarte de ello, para que en el momento de la prueba, dice la Escritura, vendrá el temporal contra aquella casa, y esa casa no va a caer porque está edificada en la roca. Y la roca es Jesucristo, y Jesucristo es el Verbo, y el Verbo tiene fundamento espiritual, y esta revelación está escrita para todos aquellos que la quieran comer. Así es. Este día me gustaría mucho que invitaras a las personas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Que hicieras esa oración invitando a las personas que tal vez nos están viendo, pero no tienen esa revelación de Jesucristo, y estuvieras ampliando unos cuantos segundos más para aquellas personas que se han alejado, que no han tenido este alimento diario, que vuelvan nuevamente a activar su fe para llenarse de la presencia de Dios todos los días. Amén. ¿Quisieras hacerlo? Claro que sí, con mucho gusto. Le damos gracias a Dios. Si usted ha creído en la palabra que hemos compartido, si usted ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, que Jesús derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados, bueno, pues y tiene ese arrepentimiento y quiere venir a sus pies y hacerlo su Señor y su Salvador, solamente dígale, bendito Jesús, creo que tú eres Dios, creo que tú derramaste tu vida por mí en la cruz para salvarme de todos mis pecados. Me arrepiento de todos y cada uno de ellos. Te pido que me perdones, te pido que llenes mi corazón, te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a Él y seas mi Señor y seas mi Salvador y me llenes de tu Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que me perdones si me he alejado de ti y he andado por mis caminos. Te pido, Señor Jesús, que me perdones si no he estado en contacto con tu palabra. Pero permíteme y ayúdame a cambiar. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos y cada uno de ustedes que por fe decretaron esta confesión, esta oración. Les pedimos que sigan meditando al respecto, en lo que nosotros volvemos a tener otro capítulo de este programa llamado Palabras al corazón. Dios los bendiga. Hasta el siguiente de la serie.